Bienvenido, bienvenida al webinar de morfología y encerado diagnóstico de August Bruguera. Para aquellos que no nos conocéis, somos Dental Training Center Barcelona, centro de formación de August Bruguera. Y quiero que sepas que el contenido de este webinar lo hemos hecho ayudados por odontólogos y técnicos dentales especializados en estética dental que nos han mandado sus propuestas, porque esto está hecho pensando en ti y con la intención de ayudarte a crecer, a avanzar. Así que disfruta mucho y te paso con August Bruguera. ¿Cómo están? ¿Sí se me oye bien y se me ve? Esperemos que sí, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, sois muchísimos, ¿eh? Creo que habían como 7.000 inscritos y aquí más o menos estaremos rondando como los 1.000 y pico, ¿no? Que es lo que pensamos que serán. Bueno, estamos de verdad muy contentos, ¿eh? De que hayáis respuesto con tanta, con tanta fuerza a este webinar de morfología. La verdad es que ha sido el tema que más habéis demandado, el de morfología. Y vamos a dar unos cuantos tips para, para ver, bueno, para que mañana, ¿no? Si alguien de ustedes tiene la suerte de poder trabajar, porque esto de trabajar está últimamente complicado, si alguien tiene la suerte de poder trabajar, ¿no? Pues que tengamos algún tip que aplicar. Voy a intentar ver, voy a intentar colocar aquí encima una perspectiva de lo que es el encefalo diagnóstico un poquito distinto, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de morfología del diente de forma individual y vamos a entrar más en detalles más conceptuales, ¿no? Más de lo que es el concepto estético que demandan nuestros pacientes. Entonces, voy a compartir la pantalla para hacer mi presentación. Vamos a ver aquí, esto lo voy a hacer pequeñito, aquí, muy bien. Y ahora empezamos aquí. Entonces, fijaros cómo lo he titulado, ¿no? He puesto morfología más encerado diagnóstico 2020 y luego digo digital y creo que es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque encerado diagnóstico y morfología no importa si tú lo haces digitalmente o lo haces analógicamente con cera, o sea, es el mismo concepto. Tú vas a manejar los mismos conceptos, son exactamente lo mismo. Tú no vas a cambiar nada en absoluto. Al final haces dientes y los dientes son dientes, los hagas digitales o los hagas analógicos. Por eso me ha gustado plasmarlo así. Pero bueno, hoy estamos todo el mundo en esto, ¿no? Estamos dividiéndonos, ¿no? Yo soy analógico, yo soy digital, ¿no? Y el hecho de ser analógico o ser digital, pues al final tampoco tú te creas que cambia tanto las cosas, ¿no? Claro, cuando tú le preguntas a un analógico, oye, ¿tú por qué no le metes mano al digital? A ver, hay gente que te dice, oye, la verdad es que porque no me alcanza para comprarme todo un sistema. Y hay muchos que te dicen, oye, porque tiene mucha más calidad. O sea, todo lo que hago con mis manos, ¿sí? Y este es uno de los argumentos que la gente que persiste en el lado analógico de la odontología, ¿no? Este, eh, dice, ¿no? Dice, realmente la calidad que yo tengo trabajando con mis manos es muy superior al digital. En cambio, cuando tú le preguntas a un tipo que es full digital, te dice, hombre, quizá la calidad analógica es mejor, pero la calidad que yo tengo es absolutamente suficiente y tengo un plus de productividad si sigo con un flujo digital. Y quizá tienen razón, ¿no? Los dos, ambas partes. Pero claro, fijaros que los dos hablan de calidad. Uno te dice la calidad es suficiente, la calidad del otro la calidad es superior. Joder, ¿qué es la calidad? O sea, ¿quién marca la calidad? Y para que un producto tenga calidad, ¿quién lo va a decir? Tú, yo, el clínico. Realmente quien lo va a decir es el paciente. El paciente es el que va a decir si lo que estás ofreciendo tú tiene calidad o no, porque es el mercado el que pone la ley de lo que está bien o no. Y al final el mercado, si te fijas hoy, te dice básicamente dos cosas. Los pacientes dicen básicamente dos conceptos, ¿no? Quieren dientes blancos, eso es color, y quieren dientes más o menos alineados, ¿no? Y los blancos los quieren sin demasiada translucidez. Y cuando hablamos de dientes alineados, ahí ya empezamos lo que es la morfología, lo que es el encefalo diagnóstico, ¿no? Y ese es el concepto que más o menos se maneja. Y está sucediendo algo muy interesante. Fijaros que, porque en cuanto a color se refiere, cuando el paciente te dice, yo quiero dientes blancos, yo quiero dientes que no sean demasiado translúcidos, fijaros que se está alejando un poquito del patrón de lo que es el diente natural y se está acercando a un producto que la industria está ofreciendo, ¿no? Que son las monolíticas. Entonces, realmente es muy interesante ver lo que está pasando porque es la primera vez que los conceptos estéticos que estamos empezando a manejar no corresponden al 100%
con el concepto estético que nos presenta el diente natural, ¿no? Entonces, cuando hacemos un diente, un central individual, aquí en ese diagnóstico, o sea, realmente poca utilidad tiene, porque cuando yo tengo que hacer un central individual, lo que realmente tiene valor es el color. Nunca voy a hacer un encerado diagnóstico de un central individual. Yo haré en encerado diagnóstico cuando hagamos grupos anteriores, cuando tengo un paciente como es este caso, que donde tenemos que restaurar 4 incisivos anteriores, aquí sí realmente el patrón, el encerado diagnóstico va a tener mucho valor, porque va a ser la guía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos de hacer un grupo anterior, ¿qué es lo que realmente siempre estamos buscando? Pues estamos buscando el tamaño de los centrales, la forma de los centrales, dónde está la línea media, dónde están posicionados los contornos incisales, qué tanto volumen presentan estos dientes, cómo son los triángulos incisales. Todo eso es morfología. ¿Sí? Todo eso es encerado diagnóstico. Y al final te dicen, bueno, yo quiero un color blanco, quiero un BL3, quiero un A1, quiero... Eso es color, simplemente color. Lo importante, ¿dónde está? Lo importante está en lo que es la morfología. Esto desde que yo tengo uso de razón, ¿sí? Que lo oigo y lo vamos diciendo. La morfología es mucho más importante que el color cuando estamos haciendo rehabilitación, cuando hacemos 6 carillas, cuando hacemos 6 coronas, cuando hacemos una rehabilitación completa. La morfología es lo que realmente tiene valor. Y la morfología es el encerado diagnóstico. ¿Y el encerado diagnóstico para qué sirve? El encerado diagnóstico sirve para no cometer errores. Teóricamente, si yo hago un buen encerado diagnóstico, yo no tengo que hacer pruebas estéticas, porque las pruebas estéticas ya las hemos hecho con el encerado diagnóstico. Y hoy en día tenemos 2 maneras de encerar, ¿no? Tenemos la manera digital y la forma analógica. Hay gente que tiene el flujo digital implementado en su laboratorio al full, al 100%. Hay gente, sí, que el flujo digital pues lo tiene al 50%, más o menos 50% analógico. Es mi caso, por ejemplo. Yo soy un 50%. ¿Por qué soy 50%? Bien, porque uso mucho la cera, pero también uso mucho el ratón, ¿sí? Para hacer diagnóstico. Uso mucho el ratón, soy muy digital cuando hago estructuras. Todas mis estructuras las hago a través de un flujo digital. Ya no cuelo, ¿sí? Es muy raro que inyecte. Todo lo hago a través de CAD/CAM. Pero soy muy analógico porque cargo mucha cerámica, soy muy de estratificar. ¿Por qué? Porque en el sector anterior yo no tengo mucha, o sea, no se no tenga fe. Yo veo las monolíticas maquilladas y entonces es cuando me acuerdo, ¿no?, de ese concepto que los que son full digital decían, ¿no?, que os decía antes, que es, ostras, la calidad del flujo digital es suficiente. Entonces, sí, realmente las restauraciones analógicas son suficientes para lo que demanda el mercado, pero no son lo mejor, ¿no? Entonces, si yo realmente quiero lo mejor, bajo mi punto de vista, sí, la estratificación continúa teniendo ese plus. Entonces, fijaros en Agus, sí. perdona por interrumpirte. Sube el volumen que están... Sí, dicen que subamos, que se te oye muy bajito. ¿Muy bajito? Sí, dicen eso. Oye, por favor, voy a intentar gritar más, pero si no se me oye, me lo decís, ¿eh? Teóricamente se tendría que oír muy bien. A ver, hacemos una prueba. Voy a quitar un pinganillo que llevo y voy a trabajar con el micrófono del ordenador a ver si se oye mejor, ¿vale? Ahora se... ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ahora se te oye perfecto. Sí, el ordenador es mejor que el pinganillo, ¿ves? Entonces os decía, ¿no? Vamos a concentrarnos ahora en este molar. Fijaos en este molar, ¿eh? Es un molar natural. Y fijaos cuántos detalles morfológicos tiene. Ahora voy a hacer algo interesante. ¿Veis? Me acerco. ¿Qué sucede conforme me voy acercando? Conforme me voy acercando, soy capaz de ver más pequeños detalles que cuando estaba lejos no veía. Fijaros los pequeños rasguños que muestra esta cara mesial de este molar. Fijaros, voy a cambiar, me voy al otro lado, me voy al lado distal. Bueno, mentira, estaba en el distal, me voy al mesial. Y fijaros cómo es este molar. Es totalmente distinta a la superficie. Estamos viendo un montón de pequeñas características y todas son morfológicas. Estamos viendo cúspides, vertientes, fosas, ¿sí? Superficie. Cuando yo estoy viendo todo esto en un central, en un diente natural, y yo tengo que hacer una reproducción en cera de este diente, yo me tengo que hacer una pregunta. Y yo creo que esta es la primera pregunta que nos hemos de hacer todos cuando vamos a hacer una entrega de diagnóstico. De toda la información que tiene un diente natural,
cuánta voy a plasmar yo en un encerado diagnóstico. Es decir, cuánta información es importante y cuánta no es importante. ¿Qué es lo importante cuando yo hago un encerado diagnóstico? Esta es una pregunta que es esencial. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un encerado diagnóstico, a mí la superficie, perdón, aquí, para mí la superficie no es importante. La textura no tiene ningún valor. Para mí lo único que es importante cuando hago un encerado diagnóstico básicamente es forma, triangular, cuadrado, ¿sí? Longitud, amplitud, volumen del diente, cuánta cara proximal tienen estos dientes, triángulos incisales, posición de los contornos incisales. Esto sí que es importante. Pero que si hago la zona cóncava de la cara vestibular, la zona horizontal cóncava, esto no tiene ningún valor en un encerado diagnóstico, ninguno. Porque al final lo que buscamos son las coordenadas, ¿no? ¿Dónde voy a colocar yo todas esas pequeñas características cuando haga el definitivo? Cuando haga el definitivo yo haré esas zonas cóncavas. Cuando yo haga el definitivo yo trataré la superficie del diente. Pero cuando hago un encerado diagnóstico todo esto no es absolutamente necesario. Importante, cuando hacemos encerado diagnóstico, y ahora os quiero un poquito de publicidad, son los instrumentos que hemos sacado este año, no son nuevos, porque realmente son más viejos que casi que el tiempo que yo llevo de técnico dental, porque todo el mundo, cuando hacía yo mis cursos o cuando hago mis cursos de encerado diagnóstico, todos los alumnos me preguntan, oye, estos instrumentos que tú usas, y eran hierros modificados por mí, ¿sí? Y toda mi vida he ido modificando instrumentos viejos, los iba retocando con fresas y gomas y haciendo mis puntas. Y estos son mis instrumentos. Bueno, pues después de no sé cuántos años de que me lo hayáis pedido, al final hemos decidido hacer unos cuantos. No hemos hecho muchos, ¿eh? Hemos hecho solo una pequeña serie para quien los quiera tener, pues que los pueda tener. Pero al final lo que os quiero mostrar con esos instrumentos es que fijaros que de las 4 puntas con las que yo trabajo, 3 son pequeñísimas. ¿Sí? Si yo miro esta punta y esta punta son súper pequeñas. La única que es un poquito grande es esta de aquí, que la única diferencia que tiene es que, ¿veis? Tiene la punta redonda. ¿Y por qué trabajo con puntas tan pequeñas? Porque yo hago dientes. El diente es 1 centímetro cuadrado a lo más grande. Entonces, si hago una cosa tan pequeña como 1 centímetro cuadrado, yo necesito esculpir con cinceles pequeños, ¿no? Entonces, por eso hemos de trabajar con instrumentos pequeños. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entender que un diente es un objeto tridimensional, que significa que tiene varias caras y que cuando hablamos de un diente, pues no es otra cosa que un volumen tridimensional, y cuando hablas de la cara vestibular, no es otra cosa que es lo que hay entre las 2 caras proximales. Y cuando yo veo un diente por la cara vestibular, yo tengo que ver la cara vestibular y tengo que ver las caras proximales. Porque si no veo cara proximal y cara vestibular, no entenderé el diente como un objeto tridimensional. Primera decisión importante. Si lo hacemos gota a gota o lo hacemos digitalmente, ¿qué morfología hacemos? Normalmente, si tú lo haces analógicamente, ¿qué haces? Gota a gota vas decidiendo, vas tomando decisiones y decides, pues este diente será más cuadrado, este diente será más triangular. ¿Por qué? Porque te lo va a pedir el modelo. Y normalmente, ¿por dónde empezamos a encerar? Empezamos a encerar por los contornos gingivales. Es decir, que el tercio cervical casi siempre será el inicio de todo. La mayoría de veces el tercio cervical ya vendrá dado en el encerado. Agus, perdona por interrumpirte, es que insisten la mayoría de personas diciendo que no se nos escucha. ¿No se nos escucha bien? Dicen que no, que está muy bajito. Pilar Yolima dice que está muy bajito y sí, en general todos están diciendo que se oye muy mal. No sé cómo hacerlo, pues. A ver, un momento. Alfredo, ¿tú puedes hacer algo? Alfredo es nuestro técnico, ¿eh? Vamos a intentar resolverlo para que nos escuchéis bien. Un momentito. Es que yo no sé si tengo alguna opción aquí de micrófono, de volumen. Déjame ver. Ah, dicen otras personas que se escucha perfecto. Se escucha perfectamente. Sí, se escucha. Vale. Genial, pues seguimos. Esto pasa muchas veces. ¿Sí? Agus, está a tope el audio, perdón. Sí. Esto pasa personas que se escucha perfecto. Bien, esto pasa muchas veces, que dependiendo del Wi-Fi y de la conexión que tengamos, los volúmenes varían, no son constantes. Entonces hay gente que lo escucha muy bien y hay gente que lo escucha más bajito.
Voy a intentar acercarme mucho más a la pantalla, no sé si ven mi cara, pero si ven mi cara verán casi mi nariz, porque estoy pegadísimo a la pantalla, buscando estar lo más cerca posible del micrófono, ¿de acuerdo? ¿Se oye mejor? Los que dicen que no se oye mejor cuando estoy así? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, María? Que sí. Que Ay, sí. espera, a ver. Vamos allá, pues. Continuamos, ¿vale? Entonces les decía que una de las primeras decisiones que tomamos es la forma, qué forma vamos a hacer. Y esto lo hacemos gota a gota y que siempre empezamos por el tercio cervical, decía. Y os decía que el tercio cervical normalmente nos vendrá dado. ¿Y nos vendrá dado por qué? Porque normalmente encerraremos sobre estructuras dentales, ¿no? Pues dientes abrasionados, dientes fracturados, estructuras dentales, donde normalmente lo único que está bien o lo que casi siempre está bien es el perfil de emergencia, ¿no? La zona cervical. Una vez ya hemos decidido esto, la segunda decisión será el tamaño de diente, ¿no? La proporción de diente. Y ahí es súper importante. O sea, aquí tenemos que tener poner mucha atención, ¿de acuerdo? Y el tercer paso, cuando ya tenemos la forma y tenemos el tamaño y la proporción de diente, es la composición. ¿Qué es la composición? Pues, es ¿qué tan importantes serán los centrales respecto a los laterales, respecto a los caninos? Y ahora os voy a contar una historia que cuento siempre en mis cursos y que la llevo contando creo que desde los 25 años. Muchos de vosotros la habréis oído, pero si sois gente muy joven a lo mejor no la habéis oído. Y será un placer que la oyáis por primera vez. Y es la historia de una película, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una película de cine? Fijaros que en todas las películas hay un actor y una actriz, ¿sí? Hay un personaje masculino y un personaje femenino. Imaginaros, y voy a poner dos actores que por edad me corresponden, a Julia Roberts y a Richard Gere, ¿de acuerdo? Tenemos a Julia Roberts y Richard Gere que están, pues, protagonizando una escena en la Quinta Avenida de Nueva York a las 12 del mediodía. Están con un guión, todo eso está ensayado, ¿no? ¿Y qué pasa a las 12 del mediodía en la Quinta Avenida de Nueva York? Joder, pues que hay un montón de gente, un montón de coches, un montón de ruido y que ahí están desarrollando el guión de la película. ¿Y qué significa? Pues que el director lo que hace es coloca al actor, coloca a la actriz, pero coloca un montón de gente alrededor. Un tío dentro de un taxi, una señora que cruza con un perro, un señor que cruza con un periódico, debajo del brazo, ¿no? Todo eso son actores secundarios que están allí haciendo que esa escena tenga realidad, sea real. Muy bien, voy a intentar trasladar todos esos personajes que el director ha colocado en esa escena a nuestra sonrisa. Cuando nosotros hacemos una escena de diagnóstico, nosotros también tenemos a Richard Gere, también tenemos a Julia Roberts, tenemos a la señora del perro y tenemos al señor del periódico. También los tenemos en esa sonrisa, cuando hacemos esa escena de diagnóstico. ¿Qué es lo que da Richard Gere a la escena? Normalmente el actor está generando la agresividad, dicen, y la actriz está generando la sensualidad. ¿Y qué hacen los actores secundarios? Generan la veracidad. Y lo más importante, ¿sí? Generan que todo eso sea real y hacen que Julia Roberts y Richard Gere luzcan en esa escena. ¿De acuerdo? Imaginaros, Julia Roberts y Richard Gere en la escena y que la señora del perro se cae delante de ellos. ¿Quién tiene más protagonismo? ¿Ellos dos o la señora que se cae? La señora que se cae. Entonces, eso es fundamental entenderlo, porque cuando hablamos de los dientes también es exactamente lo mismo. Tenemos a Julia Roberts, que da la sensualidad, son los dos centrales. Los dos centrales son los que van a marcar la sensualidad de la expresión. Y los que marcan la agresividad son los dos caninos. Y la señora del perro es un lateral y el señor del periódico es el otro lateral. Y el lateral, no importa si la señora lleva un perro o el señor lleva un periódico o el señor lleva un perro y la señora un periódico. Eso da igual. Lo importante es que su posición, su volumen, su tamaño estén pensados para que Julia Roberts y Richard Gere tengan el protagonismo necesario y luzcan. Y esto es lo que es la composición. Decidir qué tan potente será Julia Roberts, qué tan potente será Richard Gere, ¿sí? Y cómo vamos a colocar a esos dos actores secundarios para que esos dos luzcan. Me voy a pasar este slide. Bueno, no me lo paso. Fijaros. Aquí tengo una entrada de diagnóstico y esa entrada de diagnóstico lo hemos convertido en una restauración monolítica con CAD-CAM. Si os fijáis,
Si comparamos lo que yo diseñé en cera y lo que la fresadora me dio, eso está sin tocar, tal cual me lo escupe la fresadora, ¿sí? En este caso era un Cerec. Si tú miras lo que la fresadora me dio y lo comparas con el encerado diagnóstico, verás muchas diferencias. Pero fijaros que las diferencias son de línea media o de tercio medio a tercio cervical. De tercio medio a tercio incisal no hay tantas diferencias. Las grandes diferencias están abajo. ¿Por qué? Porque lo que yo diseñé en cera después tiene que adaptarse a una final de preparación. ¿Y digitalmente qué hace? Pues digitalmente se encoge todo, ¿sí? Y se adapta. Por eso, para mí, cuando hacemos un encerado digital y no analógico, es muy importante escoger los dientes de la librería en base al tercio cervical. Porque cuando yo voy a escoger la forma, cuando yo escojo la librería, yo estoy escogiendo un montón de cosas. Estoy escogiendo la forma del diente, la forma del central lateral canino. Estoy escogiendo la proporción de diente, ¿sí? ¿Qué tan ancho, por qué tan largo será ese diente? ¿Sí? Todo esto lo estoy escogiendo en ese momento. Entonces, intentar siempre escoger morfologías que sean favorables para que después, cuando vuestra librería seleccionada tenga que adaptarse al perfil de emergencia al final de la preparación clínica, no sufra una contracción severa, es decir, no sufra una gran deformación. Yo creo que ese es el gran secreto en cuanto a encerado diagnóstico digital. Saber escoger muy bien las librerías y no escoger la librería en base a un criterio tan absurdo como esta es la que más me gusta. Fijaos este ejercicio. ¿Sí? Yo tenía un caso digital que hacer, tenía que hacer un encerado diagnóstico y yo se lo di a 3 técnicos distintos. 3 técnicos full digital. ¿Y qué hicieron estos 3 técnicos? Me generaron 3 encerados diagnósticos. Y fijaros que los criterios son completamente distintos. Tanto, uno escogió, yo creo que el número 1 son las morfologías de ondas, ¿no? Son unas morfologías muy especiales, muy bonitas, pero muy especiales. ¿Por qué? Porque son muy abrasionados, son dientes muy agresivos. En cambio, fijaos el número 3. Escogió morfologías mucho más suaves, ¿sí? Donde los contornos incisales son mucho más tranquilos, donde la transición canino-lateral central es mucho más tranquila. En cambio, el número 2, fijaros que hizo un gran contraste. Generó 2 centrales muy grandes, 2 laterales más pequeños, 2 caninos más grandes. Dio mucho más protagonismo a Julia Roberts y Richard Gere. Cuando yo coloque esto en la boca del paciente y haga un mock-up, yo voy a tener 3 sensaciones completamente distintas, pero completamente distintas. Y esto es muy importante entenderlo. Bien, vamos a adelantarnos. Vamos a irnos aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual un paciente va a realizarse un tratamiento estético? Bueno, pues pueden haber bastantes motivos. El primero puede ser porque se cayó y se rompió los dientes. El segundo es porque soy un bruxómano y me he comido los dientes. El tercero es porque ya desde que nací mis dientes estaban feos, me empezaron a hacer coronas, me empezaron a hacer composites y doctor, mire cómo estoy, ¿no? El cuarto motivo puede ser, doctor, mire, yo nací con estos dientes oscuros, pero ya mis morfologías son bonitas, la forma que yo tengo del diente me gusta, pero mi color es muy, muy feo. Doctor, yo nací sin laterales, no tengo laterales, doctor, tengo que hacer algo, ¿no? Oiga, doctor, yo nací con un diastema enorme entre los 2 centrales, por ejemplo, yo tengo problemas periodontales. Estos son más o menos los problemas que nos vamos a poder encontrar y cada problema necesitará una solución. Los más sencillos de hacer un encerado diagnóstico normalmente son los trauma. ¿Por qué? Porque normalmente si este tipo no fue al dentista para resolver un problema estético es porque estaba contento con lo que tenía. Entonces será bastante sencillo realizar esta restauración. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustrato que tendremos para hacer el diagnóstico nos dará la información suficiente para completarlo de una forma exitosa, ¿no? Los bruxistas serán más o menos parecidos, porque, hombre, un bruxómano severo se habrá comido la mitad del diente. Con la mitad del diente, con la información que yo tengo con la mitad del diente, yo puedo generar, ¿no? Simplemente se trata de saber exactamente qué información necesito encontrar en esa mitad del diente para saber exactamente qué morfología tenía ese diente. Pero es bastante sencillo, en un caso de bruxómanos, encontrar una solución. Los estéticos, aquí ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que es fundamental.
que es el concepto estético del paciente, que no tiene que ser el tuyo y no tiene que ser el concepto estético del doctor. Bueno, normalmente el concepto estético del doctor y del técnico van de la mano. ¿Por qué? Porque son conceptos estéticos que han de ir casados. No puede ser que el doctor tenga un concepto estético o tenga otro, porque vamos a ser un matrimonio mal avenido, ¿no? Entonces, pero es muy importante entender el concepto estético del paciente. Y si pensamos que, pues, y eso va a pasar muchas veces, que el paciente no tiene un concepto estético que le favorezca, vamos a intentar manejar su concepto estético, vamos a intentar convencer al paciente estético de nuestro concepto estético, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta forma el paciente entienda que nuestra propuesta es mejor. ¿Y cómo lo convenceremos? Solo hay una forma, y es mock-up, enseñándole que nuestra propuesta realmente es muy, muy buena. Cuando tenemos colores oscuros, normalmente aquí las estructuras dentales que tendremos no serán muy malas. A lo mejor tenemos algún diastema, alguna tontería, tal, pero normalmente las estructuras dentales que tendremos serán muy buenas. No tendremos muchos problemas de estructura dental. No tendremos que concentrarnos demasiado en cambiar volúmenes, morfologías, pero sí en color. Entonces aquí será un trabajo de preparación, ¿no? De cuánto espacio nos va a dar ese doctor. Y ahí es cuando en el encefalograma diagnóstico, yo por lo menos siempre intento, cuando tengo sustratos muy oscuros, que en mi encefalograma diagnóstico intento jugar con un poquito de sobrecontorno para ver si el paciente me lo acepta, si el caso me lo acepta. Porque un sobrecontorno para mí siempre significará más espacio, con lo cual será una situación mucho más favorable cuando yo tenga que tapar ese sustrato oscuro con una restauración final. Para mí los más complejos son estos, ¿sí? Las agenesias de los laterales. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué hará el doctor? El doctor quitará, bueno, en este caso le habían colocado 2 Marylands asquerosos a esta pobre chica, ¿sí? Entonces el doctor las quitará, hará un tratamiento de ortodoncia, moverá el canino hacia la zona de lateral y tendremos que convertir una estructura de canino en un lateral. O sea, un Richard Gere en una señora del perro. El volumen es totalmente distinto, el tamaño es completamente distinto. ¿Qué nos implicará esto? En estos casos tendremos que realmente tener conceptos de morfología individual, de diente individual, muy claros. ¿Por qué? Porque tendremos que modificar ópticamente. Yo jamás voy a hacer un diente pequeño que sea más pequeño, un diente grande que sea más pequeño. Eso es imposible. Yo no puedo encoger un diente. Pero lo que sí puedo hacer es que ópticamente parezca más pequeño. Y este va a ser el gran trabajo en este tipo de restauraciones. Lo mismo en los diestemas, ¿sí? Cuando cerramos diestemas, nos encontramos que tenemos que manipular ópticamente los dientes, la forma individual de los dientes. ¿Para qué? Para que cerramos zonas muy grandes, abarcamos zonas muy grandes con un diente, pero el tamaño y el volumen del diente no parezca grande. Eso es concepto puro de morfología individual de diente. Saber dónde tienes que manipular esa morfología. Y cuando hay problemas periodontales, normalmente los encefalodiagnósticos lo único que generarán serán guías para que el cirujano sea el que genere unos buenos contornos gingivales, pero poca cosa más. Y en este caso, por ejemplo, lo único que hicimos fueron 2 carillas sin preparación en los laterales y una pequeña carilla en mesial de los caninos para ayudar a cerrar este espacio que teníamos que cubrir, pero nada más, ¿no? Y el mérito, realmente el mérito es de cirugía periodontal. Y aquí os presento a María. María, ¿qué te ves? María. Entonces, ¿qué le hicimos a María? Bueno, le hicimos unas fotografías y la metí en el ordenador. Y empezamos a jugar. Fijaos lo que empezamos a hacer con María. Empezamos a jugar con la composición. Y ahora es lo que voy a centrar los próximos minutos de mi charla, en lo que es la composición. Porque para mí, cuando hacemos grupos anteriores, es lo más importante de todo, ¿sí? Entonces voy a mostraros varias cosas. Lo primero, fijaros, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Concepto alineado. ¿Qué significa concepto alineado? Yo alineo los dientes en su contorno vestibular, yo alineo los dientes en su contorno incisal. Estoy alineando los dientes. Fijaros lo que hago ahora. Desalineo los dientes. ¿Qué hago? La señora del perro, el señor del periódico, un poquito más arriba. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede inmediatamente? Que Julia Roberts se ve más larga, Richard Gere se ven más largos. Cambia un montón la expresión del paciente. Vuelvo a María, a la fotografía de María. Fijaros. Dientes alineados, señora del periódico, señor del perro, un poquito más cortos, ¿no? Dientes alineados, Julia Roberts y Richard Gere un poquito más largos.
Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a giroversionar estos laterales. No solo van a ser más cortos, sino que los giroversiono un poquito. ¿Qué sucede cuando yo los giroversiono hacia el central? Fijaros lo que pasa. Pues el distal del lateral, ¿sí? Se vestibulariza. Y si yo vestibularizo, ¿qué hago? Tapo un poquito a Richard Gere. ¿Lo veis o no? Pero en cambio genero más exposición de Julia Roberts. Simplemente moviendo los dos en la posición del lateral, distalizando, ¿lo veis o no? Lo giroversiono por distal, inmediatamente Julia Roberts queda mucho más potente que Richard Gere. Pero yo puedo hacer lo contrario, fijaros. Yo puedo agarrar y decidir, no, pues yo ahora lo que hago es mesializo, es decir, voy a mostrar más el canino y voy a tapar más a Julia Roberts. Y fijaros, inmediatamente lo que sucede, Julia Roberts pierde el protagonismo, ¿sí? Aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ¿veis? Julia Roberts pierde el protagonismo y los caninos, Richard Gere, ganan en protagonismo. En cambio aquí, con el lateral rotado pero al revés, es Julia Roberts la que tiene más protagonismo. Lo único que hemos hecho ha sido mover el lateral. ¿Qué significa esto? Que muchas veces para generar sensualidad, porque acordaros que Julia Roberts es la sensualidad, lo que hemos de hacer es trabajar los laterales, no los centrales, no los caninos. Si yo quiero aumentar la agresividad, tengo que trabajar con los laterales. Para mí, uno de los dientes que más esfuerzo me provoca muchas veces son los laterales. ¿Cómo voy a generar? Fijaros que el lateral es un diente que lo que hace es eso, es mostrarte más un diente o mostrarte más el otro. Y es algo que es determinante. Vamos a ver este caso, ¿sí? Es un caso donde teníamos un conflicto estético, teníamos un diastema y la paciente quería carillas. Y fijaros, ¿qué hacemos? Un diagnóstico. Concepto de alineamiento. Hago el mock-up y fijaros, tengo los contornos incisales alineados, los contornos vestibulares alineados. Voy a hacer un segundo mock-up donde alargo contorno incisal, pero solo del central. Fijaros que estoy dejando el lateral en el mismo sitio, ¿sí? Solo los dos centrales son más largos. ¿Qué hemos generado? Hemos generado más sensualidad de la expresión. Si yo alineo los dientes, quito sensualidad. Si yo aumento la longitud y aumento la exposición de los centrales, yo aumento la sensualidad. Y entonces, quiero ahora regresar al concepto que estábamos manipulando, que os decía, cuando yo hago grupos anteriores, es muy importante saber el concepto estético del paciente. El concepto del paciente es dientes alineados. Y fijaros que mi propuesta es todo lo contrario. Yo intento desalinear, intento que el central tenga más exposición que los laterales. ¿Para qué? Para aumentar la sensualidad. Y esto es un concepto fundamental. Y ahora os pregunto, oye, ¿y los pacientes que vienen demandando estética, qué edad tienen? Y os daréis cuenta que casi todos estarán entre los 40, ¿sí? y los 50 años. Casi todos. El gran volumen de pacientes estarán ahí. Se convergen dos motivos en esa edad. La primera es que ya empiezan a tener más dinero, ¿sí? Pueden gastar más dinero en ir al dentista y hacerse unas restauraciones estéticas. Esto es un primer motivo que es importante. Pero el segundo, que es fundamental, es que cuando empezamos a cumplir los 40 y nos vamos hacia los 50, empezamos a perder algo, ¿sí? Y lo que perdemos, porque envejecemos, lo que perdemos es la sensualidad. Entonces, cuando un paciente viene por un tratamiento estético, olvidaros de dientes blancos, dientes alineados, él lo que quiere es rejuvenecer, él quiere recuperar su sensualidad. Si tú le dices a él, oye, yo te los alineo si quieres, pero lo que voy a provocar es el envejecimiento de tu expresión, amigo, ya lo convenciste, ya lo tienes de tu lado, porque le dijiste la palabra más mágica, lo vas a envejecer, coño, eso yo no quiero, te lo va a decir él. No, eso no quiero. ¿Qué queremos rejuvenecer? Vamos a mostrar más sensualidad, vamos a mostrar más los centrales, vamos a mostrar más los caninos. Y ese trabajo es contornos incisales, ¿sí? y posición de laterales. ¿Sí? Fijaros, la misma posición de centrales, alineados y desalineados. Una expresión se envejece, la otra no, la otra tiene mucho más sensualidad. Alinear siempre es perder, siempre.
Fijaros en este caso, es un caso que hicimos con Kina. ¿Sí? Fijaros, contornos incisales. Si yo alineo los contornos incisales, si yo los hago rectos, ahora voy a hacer varios juegos, ¿eh? No voy a decir nada, simplemente observen las fotografías. Vamos a hacer un cambio en la fotografía de su derecha. Fíjense, miren los contornos incisales. Están en la misma posición, pero unos tienen los triángulos incisales más rectos, el otro los tiene más redondeados. No voy a dar mucha información, quiero que ustedes analicen, que ustedes vean. Acabo de acortar en la izquierda, he hecho los dos laterales más cortos. ¿Lo ven o no? Miren, alineados, contornos incisales rectos. ¿Sí? Alineados, contornos incisales más redondeados, es decir, triángulos incisales más abiertos. ¿Ven la diferencia? Miren, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál me gusta más? A mí me gusta la izquierda, mi izquierda, su izquierda también. Perdón, este de aquí. Este es mucho más sensual. Para mí, este es el gran qué de los encerados diagnósticos, ¿no? El trabajar, ¿sí? El trabajar con los contornos incisales. ¿Sí? Y el intentar generar esa sensación de sensualidad cuando probamos el mocap. Y cuando trabajamos los contornos incisales, los triángulos incisales son parte fundamental de esto. Último tip. Miren este caso. Muchas veces, ¿qué sucede? Claro, venimos de un diente, de un tamaño de diente, y nosotros lo que queremos es, ostras, aumentar esa longitud. Al aumentar la longitud del diente se ve más largo. ¿Y qué sucede? Muchas veces los pacientes nos dicen, ostras, se me ven muy grandes los centrales. Y esto pasa muchas veces. Miren, yo aquí tengo una proporción de diente, ¿sí? Una amplitud de diente, un volumen de diente. Y ahora voy a cambiar esto sin perder ese tamaño. Voy para atrás, ¿eh? ¿Ven la amplitud? 1, 2. Ahora, lo único que he hecho ha sido abrir triángulos incisales. Yo no he cambiado ni longitud, ni amplitud, ni proporción, simplemente he añadido más triángulo incisal. Yo abro el triángulo incisal y ¿qué consigo? Achicar el diente. Entonces, los técnicos dentales pecamos muchas veces de cerrar en demasía los triángulos incisales. Claro, si esto lo hago analógicamente con cera, ostras, yo tengo una percepción, un control absoluto. Yo soy mucho más fan de mis encerados diagnósticos con cera que digitales, ¿eh? Aunque hago muchos digitales. ¿Pero qué pasa cuando yo hago un encerado digital? Fijaros. Yo quiero mostraros aquí el mismo diente, ¿veis? El diente que tenéis a la izquierda es el mismo diente que tenemos a la derecha, el mismo. Cuando yo lo convierto esto en triángulos, porque cuando realmente estamos haciendo la morfología de un diente dentro de un software, realmente el ordenador lo que está leyendo son triángulos, la cantidad de triángulos que tenga mi diente va a ser determinante en cuanto a la calidad, ¿sí?, de la morfología que me dé la fresadora. Absolutamente determinante. Esto es como las fotografías. ¿Cuántos píxeles tiene tu fotografía? Pues cuanto más píxel, más calidad, ¿cierto? Pues cuando hablamos de digital, cuanto más triángulo, más calidad. Claro, hasta un tope, que es el que te genera el software. Los softwares normalmente hoy están más o menos alrededor de los 20.000 triángulos, ¿sí? Este sería la alta definición. Pero cuidado, la fresadora puede leer más triángulos, con lo cual te podría generar una estructura más definida, más bien perfilada. Entonces tú deberías, una vez has exportado, ya tengo el STL, el archivo, ¿no?, de mi restauración, yo podría ir a otro software y aumentar el número de triángulos. ¿Para qué? Para que esa morfología quede más bien definida para mi fresadora y conseguir. Pero yo lo que os quiero decir sobre todo es, no trabajéis con morfologías con pocos triángulos, con 7.000, 8.000 triángulos, porque tendréis baja definición, ¿eh? Muy baja resolución. Pero ¿qué pasa con los triángulos? Pues tener muchos triángulos implica, ¿no?, eso, ¿no?, alta definición, una muy buena morfología. Claro, eso significa triángulos pequeños. Cuando yo empiezo a manipular, cuando yo empiezo a estirar la malla, cuando yo empiezo a deformar, quiero el diente más ancho, quiero el diente más largo y lo estiro, simplemente lo estiro,
en el ordenador lo que estoy haciendo ¿qué es? Abrir los triángulos. Y si yo abro el triángulo, tengo el mismo efecto que cuando quito triángulos. Porque el problema son los triángulos grandes, que generan menos morfología. Fijaros, en este caso, lo único que hice fue tirar el diente un poquito desde este lado. Agarré por aquí y tiré para acá. ¿Veis? Lo tiré. Inmediatamente, fijaros los triángulos de aquí y fijaos cómo se van abriendo. Cuanto más tiro, más se abren. ¿Qué significa? Menos resolución morfológica en toda esa zona. Entonces es muy importante intentar no estirar las mallas cuando ustedes hagan encerado diagnóstico. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes estiran las mallas, lo que hacen es simplemente eso, deformar la malla. Y si deforman la malla, lo que tienen es mucha menos calidad morfológica. Ustedes podrán tener un encerado diagnóstico muy bonito en la pantalla de su software, pero muy malo cuando su fresadora lo lleve a la práctica. Que esa será la realidad al final. Entonces, es muy importante, si van a hacer un encerado digital, conservar el número de triángulos y el tamaño de triángulos. Entonces, eso significa que cuando ustedes escogen la librería, tienen que escoger librerías que les cuadren para ese caso y que no tengan la necesidad de deformar la morfología de esa librería. Y si tuvieran que tener la necesidad de deformar un poco esa forma, esa morfología que te da la librería, que siempre sea para contraer la morfología y nunca para aumentar, para estirar de esa morfología. Chicos, para ya terminar, que María me imagino que debe estar de los nervios porque me he ido de tiempo, ¿verdad, María? Nada, es muy interesante, sigue, sigue. Pues fijaros, esto es un diente natural. Si esto es un central, si a cualquiera de vosotros os doy un taco de cera, un muñón, y os digo, hacerme un central, estoy seguro que haríamos unos cíngulos, unas crestas marginales súper agresivas, unas abrasiones. Chicos, eso es alejarse del patrón. La morfología dental es mucho más sencilla, muy, muy simple. Por eso mi esfuerzo hoy, cuando tengo que hacer casos clínicos, es en generar morfologías que sean suaves, que sean sencillas, que no sean demasiado agresivas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo los dientes naturales, o sea, los dientes naturales son esos, morfologías sencillas. Esto que estamos viendo son 6 carillas que hice en el grupo superior. Y fijaros la morfología y fijaros la textura. O sea, no abuso para nada de los detalles morfológicos ni de la textura, porque es que los dientes naturales no lo muestran. Normalmente los dientes naturales son morfologías de transiciones muy suaves, ¿sí? Y de poquitas zonas cóncavas. Chicos, hasta aquí mi presentación. Pero seguimos. Seguimos. Bueno, bienvenidos a todos. Algunos os acabáis de incorporar. Veo a Yolanda de Colombia, Hugo, buenas, desde Perú. Hola a todos. Para aquellos que no me conocéis, soy María, soy coordinadora de Dental Training Center Barcelona, que es el centro de formación de August Bruguera. Y en breve vamos a empezar con las preguntas y respuestas, pero antes quiero hacer mención, en línea a lo que explicaba August, de algo que estamos organizando, algo muy especial. Estamos organizando para julio el curso estrella que tenemos de encerado diagnóstico anterior y posterior, lo estamos organizando en streaming, para que aquellos que estáis en Colombia, en Perú, en Chile, incluso en diferentes partes de España y os resulta difícil venir a Barcelona, no os preocupéis porque vais a poder hacer el curso, aprender el paso a paso de todo lo importante en morfología, encerado diagnóstico y practicar con August. Y aquellos que estéis por Barcelona o cerca de Barcelona y podáis acercaros, pues nada, contaremos con vosotros. Os enviaré un correo electrónico con toda la información. Y ahora nada, vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Nos habéis enviado muchos de vosotros preguntas por email y alguno de vosotros también aquí a través del YouTube. August va a contestar. August, si quieres te voy a decir los que nos han escrito por YouTube, que no los tenías... Bueno, pues si quieres hacemos una cosa, María. Yo voy soltando algunas de las que tengo por aquí, porque son muchas las preguntas. Vale. Entonces, yo no he tenido tiempo de leérmelas todas, perdón. Pues iremos improvisando. Y si te parece, tú de repente, pues me metes alguna. Si ves que repetimos alguna, pues ya no. Vale, perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues a ver, lo primero, Verónica Ferrer.
que no sé dónde es Verónica, pero ella me decía que no tenía mucha experiencia, que estaba muy preocupada porque no tenía demasiado tiempo para hacer los encerados y que ella veía que era fundamental. Bueno, me contaba un poco su historia y claro, es la historia de todos, ¿eh? Es la historia de todos, que la historia de que, joder, de que no nos dan tiempo, de que tenemos que hacer un encerado diagnóstico en muy poco tiempo, que no valoran el encerado diagnóstico y eso es una realidad, ¿no? Entonces ella me dice, oye, Agus, por favor, ayúdame, dime temperaturas de la espátula, qué métodos puedo seguir, qué tipo de ceras, me decía, qué utensilios, utensilios los míos, ¿eh? Pero bueno, sí, no hace falta ni que me los compres, con que tú veas las puntas y yo que sé, agarres un hierro y te lo más o menos te lo fabriques a tu gusto y a tu medida, te sirve, tampoco te rompas la cabeza, Verónica. Temperaturas de las espátulas, claro, depende de la cera que tú escojas. Me gustan las ceras orgánicas, ¿sí? Porque, bueno, cuando, no sé, se manejan mucho mejor, ¿no? Yo uso la de Renfer. Y tengo un kit de ceras con la casa Renfer que te sirve tanto para hacer un encerado monolítico de un único color, o si quieres un encerado realista, hiperrealista estratificado. A mí me gusta mucho ese kit, claro, lo he hecho yo como no me va a gustar, ¿no? Eso es lógico, pero es un buen kit. La cera, yo te aconsejaría para hacer el encerado diagnóstico, pues bueno, primero una cera que sea opaca, ¿sí? Una cera, intentar que no sea de color muy blanco, que sea un color pues grisáceo, un color verde, pero que sea pálido, que no sea muy intenso, que no sea muy oscuro, muy importante, pero tampoco muy blanco. Entonces, yo te recomiendo la Sculpture de Renfer. La cera, pues la temperatura va en relación a las ceras. Estas ceras están alrededor de los 90 grados. Pero también depende si quieres colocar mucha cera, poquita. Entonces, cuando quieres colocar poquitas cantidades, con esta cera, con Sculpture, estarás alrededor de los 80, tendrás mucha precisión. Y cuando yo voy a trabajar con mayor cantidad de cera, pues alrededor de los 95, 100 grados, una cosa así, ¿no? ¿Qué más? A ver, un tocayo que se llama Augusto Viaña, que me pregunta, me dice, en cuanto a encerado diagnóstico, me gustaría saber si sigues algún patrón para encerar. ¿Y cuál? Hombre, claro, sí, seguimos patrones, pero los patrones no son rígidos, ¿no? Pero para mí el patrón número uno es la proporción de diente y posición incesal. O sea, esos son los dos parámetros que yo primero persigo, ¿no? ¿Qué proporción tiene el diente? ¿Qué tan ancho y qué tan largo será mi diente? Eso es la proporción. Y luego, ¿dónde voy a posicionar ese contorno incisal? Eso es fundamental. Dice, para empezar un diente desde cero, ¿qué referencias tienes? Para mí, la amplitud. Normalmente la amplitud del diente la tenemos siempre en la estructura dental remanente, ¿no? Yo tengo que hacer un central sobre una estructura dental, normalmente la amplitud la tengo. ¿Qué tan ancho es ese diente, ¿no? Y si tengo un diastema, pues también sé qué tan ancho será ese diente. Entonces hay una regla de la proporción que dice que la longitud es el 80% de la amplitud. Si yo sé la amplitud, más o menos ya tengo la longitud. En base a ese parámetro es el que yo normalmente uso para empezar a encerar. A ver, Yolanda me pregunta, conocer las diferentes técnicas de encerado diagnóstico. Bueno, a nivel de técnicas básicamente hay dos, que es la sustractiva y la aditiva. Es decir, yo tengo un taco de cera y voy esculpiendo y construyo un diente, o yo voy construyendo el diente gota a gota. Son dos técnicas. Conocer la técnica de estratificación de la cera. A ver, la técnica de estratificación, sinceramente, no sirve para aprender encerado diagnóstico, sirve para aprender estratificación cerámica a través de la cera. ¿Por qué? ¿Por qué a través de la cera? Porque es mucho más rápido. Quitar y poner cera es mucho más fácil que quitar y poner cerámica. Tienes mucho más control. Entonces, si yo tengo que empezar a aprender a estratificar cerámica, compraros el kit de colores hiperrealistas y empezar a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque aprenderéis a proporcionar bien la cantidad de dentina, la cantidad de esmalte, dónde coloco el mamelón, ¿no? Dónde coloco el transparente azul, qué efecto genero. Todo esto es mucho más fácil hacerlo primero con la cera y después con la cerámica. La estratificación con cera como encerado diagnóstico, a mí no se me ocurriría en la vida, Trabajo siempre en monolítico. ¿Cuáles son las ceras más indicadas? Las mías, sin duda. Técnicas de tallado de la preparación para encerar y técnica... Bueno, la técnica de tallado, y más que la técnica, es la cantidad de preparación, básicamente la va a guiar el encerado diagnóstico. O sea, el encerado diagnóstico es el que dirá al dentista cuánto tiene que tallar un diente. Claro, hoy en día estamos todos trabajando normalmente con restauraciones adheridas
Eso implica pues, intentar mantener la máxima estructura la máxima estructura de esmalte sana posible, ¿no? Para tener una mejor adhesión que intentar tener la menos dentina expuesta. Eso es claro, eso ya implica siempre normalmente trabajar con grosores de restauración pequeños. Y el segundo parámetro para las preparaciones siempre es el eje de inserción. O sea, no solo tengo que tener suficiente espacio para mi restauración, sino que tengo que tener un eje de inserción. Técnicas de llave es esto, conocer los conceptos claves de la morfología. Son un montón, pero que al final morfología es morfología, ¿eh? O sea, es caras proximales que te dan el volumen, sí, y cara vestibular que te da la forma. Esa es el ABC de la morfología, no hay más que eso, ¿no? Entonces es trabajar y trabajar en base a esos dos parámetros. Víctor Alcántara nos dice: cuando tengo un caso con mala oclusión de mordida cruzada, ¿qué tengo que hacer? Ahí esto. Cuando tenemos mordida, porque luego me dices, ya que veo que en la mayoría de estos casos la rehabilitación termina en clase 1. Mira, si una articulación cruzada termina en clase 1 es porque hay ortodoncia por el medio. Sí, porque si no, no veo cómo. Porque la céntrica no te va a solucionar ese problema, ¿eh? Si tienes articulación cruzada por ambos lados, eso no te lo soluciona otra cosa que no sea la ortodoncia. Entonces, el primer paso sería ver si ortodónticamente es viable solucionar esa clase cruzada. Ayer entregué una rehabilitación que tenía un cuadrante cruzado y no había manera bueno, una persona muy mayor y tampoco íbamos a... Entonces, bueno, intentar pensar ya más en el material restaurador, sí, trabajar más con monolíticos en ese caso, sí o sí. ¿Por qué? Porque nos darán más confiabilidad, ¿no? Pero no hay mucho más que hacer. Una articulación cruzada es un problema que favorecerá las fracturas y hemos de ser muy conscientes. Por eso hemos de intentar pues, trabajar con materiales restauradores para protegernos un poquito de eso. Pero cuidado, tampoco vamos a generar una restauración tan resistente a la fractura que al final el que se rompa sea el diente que está soportando a esa restauración cerámica, porque mi restauración no hay manera que la rompamos, ¿eh? Eso también es un concepto que hemos de tenerlo en cuenta. O sea, cuando una cerámica se rompe, no es otra cosa que un fusible, ¿no? Cuando nosotros conectamos nuestra casa a la luz de la calle, no la conectamos directo. En medio le colocamos un fusible. ¿Por qué? Porque si hay una subida de tensión, que se rompa eso, ¿no? Que salte el fusible. Pues nuestra prótesis también, si se rompe, es un pequeño fusible. Aquí nos dice, estoy haciendo un encerado diagnóstico para un doctor, una arcada clasificada en clase 1, la zona desdentada, solo molares, premolar, arcada superior. ¿Cómo hago para hacer el muñón, mayor y altura sin tener referencia? De verdad es que la altura es la amplitud del diente. Siempre es así. La longitud es así. Y cuando empezamos arriba y abajo una rehabilitación, que quizás esta tu pregunta, centrales y caninos. O sea, Richard Gere y Julia Roberts. Longitud, amplitud de central, longitud de canino ya la tendrás. Y a partir de aquí empezar a ver posiciones incisales de dónde te cuadran esos caninos, ver si la céntrica te está llevando a esa posición o la habitual está en esa posición para que ese canino esté en una clase 1 y listos, ¿no? No hay más. A ver, Paz me manda hasta fotografías, ¿eh? Muy bien, Paz. Me dice, 12 y 11 son carillas. Un segundo para ver qué me dice rápido. No me convence mucho IMAX. Pues es una pregunta más de materiales, ¿eh? Las de Paz. Me dice, bueno, pues que eso, que tiene implantes, que tiene una preparación metálica, que luego se encuentra con una corona y una carilla, que las dos centrales son un poquito más oscuros, que el lateral es un poquito más blanco. Entonces me dice, ¿qué hago, no? Me dice, la doctora no le gusta mucho IMAX porque grisea. A ver, grisea si escogemos mal nuestros colores de pastillas, ¿eh? Si no, no tiene por qué grisear. Eso es lo primero. Entonces me pregunta, ¿qué hago? ¿Lo hago con MO0? Bien, MO0 o MO, el color que sea, es una muy buena opción. Si vas a estratificar, si no vas a estratificar, si vas a trabajar monolítico, es una mala opción.
Si vas a trabajar monolítico y tengo que tapar un sustrato, MT. MT es el color ideal. Pero hemos de ser muy conscientes de que MT en grosores de 0.7, 0.8. Si vamos a menor de eso, los sustratos oscuros no serán tapados. Sobre metal no hay forma. En este caso, en el caso que tú me estás mostrando, es un diente que tiene la mitad un soporte dentinario oscuro, la otra mitad es oro, con lo cual el oro no es un mal sustrato, porque el oro es un color amarillo, con lo cual no es un color que sea muy, muy desfavorable para tapar, y veo que tienes mucho espacio en ese diente y yo no creo que tengas mucho problema. ¿Qué más? Patricia, ¿qué tengo que tomar en cuenta cuando tengo que hacer un encerado diagnóstico y cuándo me es recomendable aumentar la dimensión vertical? Bueno, me remito a lo que he dicho antes. Empezamos en encerado diagnóstico con la amplitud, ya tenemos la longitud, modelo los caninos y centrales con esa longitud, y esa longitud es la que te tiene que dar la dimensión vertical. El aumento de dimensión vertical no nos tiene que preocupar, no es algo que sea muy preocupante. Es mucho más importante la relación mandibular, ¿sí? Mucho más importante. Que esa céntrica esté bien tomada, eso es fundamental. Si es céntrica, si es habitual, pues que en habitual nos esté dando una posición de caninos correcta. La posición de caninos es ver que tienes una clase 1 con una posición de caninos correcta en la céntrica o habitual que te estén dando, ese es el gran secreto, la dimensión vertical, la longitud de los caninos que estés haciendo. A ver, Guillermo Carmona, me gustaría... ¿Quieres decir algo, María? Tú interrúmpeme, ¿eh? No, tengo aquí, ya tengo más preguntas, pero bueno, sigue. Dime si quieres. Vale, a ver... cuando haces... Es de Orlando Crack. Cuando haces un encerado completo en superior e inferior, ¿cómo manejas la oclusión? Me imagino que se refiere si hacemos céntrica o habitual. Es que no sé cómo manejo la oclusión, no sé a qué se refiere exactamente. Pero si trabajo en céntrico habitual, repito, depende de la posición de caninos. Si la habitual me da la posición de caninos en clase 1, para mí está perfecto. No voy a céntricas. ¿Por qué? Porque, la habitual me lo da, no me complico la vida, la habitual es 100% repetible. Entonces, no me la da, entonces sí vamos a buscar una céntrica y que me dé esa posición ideal. No sé si era esta la pregunta que me decía, de cómo manejar la oclusión. ¿Continúo con preguntas? Uh-huh. Vale, a ver, desde el principio, a ver. Vale, este es de Machabeli Ochoa. ¿Tomas en cuenta la forma de la cara para hacer la forma del diente? No, para nada. Sí me gusta ver la cara de los pacientes, pero yo sobre todo miro mucho los dientes que tiene el paciente, los remanentes. Es muy interesante que te den fotografías de cuando ellos eran jóvenes. Si son gente de 40, 50 años, dame una fotografía cuando tú eras joven, para ver qué tanto volumen de central muestra, qué tanto de canino, para ver eso, ¿eh? No quiero ni siquiera copiar dientes, nada, simplemente tener la sensación, oye, ¿qué sensación tenía él cuando sonreía, ¿no? ¿Qué cantidad de Julia Roberts y Richard Gere tenía expuesta? Eso es una cosa que es interesante. Luego, de SBB Prodental, ¿cuándo se necesita que el doctor prepare las caras proximales? Las caras proximales de los dientes, para hacer una carilla, por ejemplo, ¿no? Que queremos, ¿cuándo tenemos que preparar? La cara proximal siempre va muy, muy relacionada con la inserción, con el eje de inserción. Si yo hago un encerado diagnóstico que me genera espacio protésico, ¿sí? Y una morfología de lo que es el diente remanente del paciente, que me permite que tiene eje de inserción, yo no necesito preparación alguna. Pero eso sucede muy pocas veces, ¿sí? Muy poquitas. Entonces, normalmente necesitamos preparaciones. Normalmente las preparaciones son las caras proximales, normalmente, ¿no? Espacio por la cara vestibular, obvio, que lo hemos de generar, pero el eje de inserción normalmente es cuando hemos de generar, nos han de tocar las caras proximales. Yo, si me dan a escoger, yo prefiero, que a lo mejor es por aquí por donde va la pregunta de él, si me dan a escoger, yo prefiero que me abran los contactos, yo. ¿Por qué? Pues porque si me abren los contactos, yo tengo 100% libertad de generar contornos.
En cambio, si los contactos me los dan todos cerrados, los contornos no los podré manipular tanto, ¿no? Es decir, voy un poquito más esposado para hacer ese encerado diagnóstico, pero nada más. ¿Continúo? Sí. A ver, espera un momento. A ver, aquí. Vale. Madeleine Churampi. ¿Dónde puedo leer más sobre morfología individual de los dientes para la manipulación óptica? A ver, para mí hay varios libros. Tiniña tiene unos libros espectaculares, ¿sí? Pablo Cano tiene otro libro espectacular de morfología. Son dos libros, para mí, ABC, o sea, de cabecera en morfología, esos dos. Aparte son dos libros muy actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un libro de Kataoka de morfología que para mí es espectacular, pero claro, es un libro de cuando yo tenía 25 años o 23 años, una cosa así. Entonces, para mí es espectacular, ese libro está súper agotado, ¿eh? Se llama Morphology, quiero recordar. Pero bueno, tenemos los libros de Tiniña que son una maravilla, entonces 100% recomendados. Luego, Carlos Martí. ¿Aconsejas que el STL de un monolítico antes del fresado lo pasemos por un programa como Mesh Mixer para añadir más triángulos? Si tienes menos de 20.000, seguro. Si tienes 20.000, bueno, es una opción. Hay otra opción con Mesh Mixer que puedes hacer, que es muy interesante, que es, imagina, yo tengo 20.000 triángulos, ¿no? Pero ¿cómo los tengo? No, yo los tengo repartidos entre la zona basal, imagínate una póntica, ¿no? La zona basal, la cara palatina, la cara vestibular. Bueno, pues yo puedo decidir con este programa, con este software, dónde pongo esos triángulos. Yo puedo poner 15.000 en la cara vestibular y los otros 5.000 los distribuyo entre la zona basal y la cara palatina. Que me importan un pepino si son bonitos o no. ¿Por qué? Porque nadie los va a ver, ¿no? En cambio, tengo mucha información morfológica, con mucho triángulo, ¿no? En la cara vestibular, que es lo que realmente los demás van a ver. Pero sí, es muy aconsejable. Jonathan Marroquín. Cuando usted debe transformar, por ejemplo, un canino en lateral, ¿qué parámetros toma en cuenta en cuanto a preparación dental y detalles morfológicos? A ver, preparación dental, bueno, me remito a lo mismo. Espacio protésico, eje de inserción, no hay más, ¿eh? Pensar que en cuanto a morfología, ahí sí, ahí hay que trabajar duro. Cuando tenemos un defecto, sea el que sea, lo primero que vamos a hacer es entender y lo intentaremos cargar siempre lo más a distal posible. Porque si yo lo cargo lo más a distal posible, lo estoy alejando del ojo que observa. Es decir, yo estoy observando a María, si yo ¿qué veo? Primero, veo la cara proximal mesial de sus centrales, después la cara vestibular de sus centrales, después la cara distal de sus centrales, después la cara proximal mesial de sus laterales. O sea, eso es el orden con el que yo voy observando. ¿Sí? Si yo tengo un defecto, cuanto más lejos, mejor. Yo hago 6 carillas y tengo un diastema, intentaré ese espacio irlo pasando de diente a diente, del proximal de mesial a la cara vestibular, y al final, si lo puedo cargar todo en el distal del canino, ahí lo voy a cargar, si puedo, si me lo permite el caso. Eso es el primer concepto que manejo. Segundo, si yo tengo que hacer un diente pequeño, acuérdate, ¿os acordáis de aquellos centrales? Mira, os lo voy, como estamos aquí puestos, Pues sí. Me comparto pantalla otra vez, me voy a la presentación, a ver, compartir pantalla, estoy compartiendo, me voy a la presentación, me voy al slide, que es este, acuérdate, aquí, ¿veis? Yo tengo un defecto, ¿qué quiero? Tengo que hacer esto más pequeño, ¿cómo lo hago? Fijaros, triángulo incisal, simplemente es triángulo incisal, trabajando los triángulos incisales. El triángulo incisal es perdón por la palabrota, parte fundamental sí, de la morfología dental. Con el triángulo incisal manipulas un montón el tamaño de los dientes sin cambiar el tamaño de los dientes. Me regreso. Aquí dejo de compartir pantalla. ¿Más cosas, María? Sí, pasemos. A ver. Manuel Aguilar, ¿cómo soluciona un encerado cuando le toca un hueso muy prominente o grueso en el sector anterior? Un hueso. Me imagino que estás haciendo pónticas y tienes ahí un pedazo de bulto que te cagas. No sé, me lo imagino así, ¿no? A ver, tú no puedes quitar hueso. Eso es obvio, ¿no? Entonces,
El encerado diagnóstico lo que hace justamente es eso, o sea, es mostrar los problemas que puedes tener y las soluciones. Cirugía. Entonces, ¿qué será tu encerado diagnóstico? Una guía para un cirujano, para que haga un fresado, una remodelación, ¿no? Una remodelación de esa cresta ósea, ¿sí? Y que genere unos nuevos contornos. No sé si va por aquí, tu pregunta, pero no hay otra solución. El diagnóstico simplemente, en este caso, es guía, no es solución. Ahora, Paulo Pereira. Estudio odontología y me gusta el encerado. ¿Crees que me sería realmente de ayuda para dominar morfología y trabajos con los laboratorios? Sin duda. Yo siempre digo lo mismo. Tú eres un técnico dental full digital, tienes que saber encerar. ¿Por qué? Porque es imposible hacer morfología con un mouse si no sabes de morfología. La morfología es encerado diagnóstico. Cuidado, que no digo que no la puedes aprender digitalmente, que no, porque hoy hay que ver a Juan Carlos Palma, que sus modelados, los modelados que hace con el mouse son alucinantes, ¿no? Entonces, para mí es posible, eso no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero es importante saber de morfología. Entonces, ese paso previo, ¿no?, a ser un técnico dental o ser un clínico, un dentista, un buen odontólogo, es morfología. Hago una restauración directa, puta, tienes que saber de morfología. Hago una restauración directa, tienes que saber de morfología, la hagas como la hagas. Entonces, 100% recomendable. Ahora, Daris Castro. Quiero saber el momento de encerar anteriores, en especial centrales, qué se debe tener en cuenta para que queden iguales o similares, puesto que es la parte más difícil del encerado. ¡Fua! Ahí sí que no hay, o sea, no hay un tip, amigo. Aquí lo único que hay es percepción óptica, o sea, es tu ojo el que tiene que decidir cuál de los dos, porque eso siempre pasa, ¿no? Tú haces dos centrales, intentas que sean iguales y de repente dices, coño, no están iguales. Y decides que hay uno que te gusta más que el otro, ¿sí o no? Este me gusta más que el otro, ¿no? Entonces, tengo que copiar el que me gusta menos al que me gusta más, ¿no? Pero hay un tip, sí hay un tip aquí. Hay un tip que es interesante. A veces dices, este me gusta más, pero es mucho más fácil copiar el que me gusta más, copiar, o sea, que sea igual al que me gusta menos, que no al revés. Entonces, eso sí que sería un tip, ¿no? A veces, por el caso, es mucho más favorable, pues mira, la morfología del que no me gusta tanto es mucho más favorable para la arquitectura gingival que tenemos, por lo que sea, ¿no? Pues lo voy a copiar a ese. Pero al final, copiar es percepción óptica, percepción de volúmenes. Y esto es una cosa que solo lo da la experiencia y el insistir. Pensar que al final todo lo da la perseverancia. O sea, qué tan terco eres, qué tan bueno serás, ¿no? Continúo, Augusto. Sí. Bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, pero si te parece bien un poquito más. No, adelante, sin problema. Guillermo Carmona. ¿Cómo saber cuánta dimensión vertical agregar? Sí, aquí era la pregunta que tenía aquí. Que nos envió también por email, ¿no? Vale. Aquí la tengo. La contestamos, sí. Jordi García. Ya la ha contestado Guillermo, ya la ha contestado Marcos, la pregunta cuando he dicho que la dimensión vertical te la dan la longitud de caninos, ¿ok? Jordi García. En pacientes bruxistas con pérdida de DV, no siento, es que no sé lo que es imprescindible tabletops en sector posterior. Para mí, la técnica de los 3 pasos de Francesca Bailati, oigan, a los que, no sé, a los que puedan, pero yo les animo a todos que nos vengan a ver a Mimetic, ¿sí? Que estará Francesca Bailati, la tenemos todo un día dando curso, o sea que vale la pena que vengan, y será en Madrid. Porque la técnica de los 3 pasos de Francesca Bailati para rehabilitar, para mí es un antes y un después en mi práctica, en la mía. Rehabilitar con la técnica de los 3 pasos es lo más fácil del mundo, sin duda. O sea, si yo puedo rehabilitar con tabletops en el sector posterior, carillas palatinas en el sector anterior, esa es para mí no es la primera opción, es la opción, no existe otra, es que es brutal. Sí, totalmente a favor. Soy muy bailatillo. Julio Rosas, ¿se puede hacer un encerado diagnóstico con mordida clase 3? A ver, tú puedes hacer un encerado diagnóstico con cualquier mordida. El tema está
en que eso luego no sé si se rompa o no se rompa. O sea, es decir, cuando hacemos encerado diagnóstico, básicamente, claro, si tú tienes una clase 3, ¿cómo la pasó con una clase 1? O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar que es, bueno, generar la mayor estabilidad posible en esas condiciones de trabajo, pero sabiendo, sí, sabiendo que habrá unas interferencias oclusales que las hemos de intentar, pues eso, generar morfologías que hagan que esas interferencias oclusales sean lo más suaves posibles, ¿no? Para que no tengamos fracturas. Pero al final, día anterior y discusión canina, sabemos que es la llave del éxito. Entonces, si no conseguimos esas cosas, pues... Pero bueno, hemos de buscar esas guías para proteger esos sectores posteriores, ¿no? Vale. Marcela, Ese es el objetivo ante cualquier clase oclusal. Sí, vale, Samantha de Coli, ¿podrías hablarnos un poquito sobre el tema de tomas de fotos, opacidad, elección de color al trabajar con sector anterior? Ostras, se nos va mucho del tema, ¿eh? Samantha, ¿no? Se nos va mucho del tema. A ver, yo, recomendación muy rápida. Sí, cuando hablamos de color es porque tienes que hacer un central individual. Si haces un de canino a canino, para mí no hay que hablar de color porque con que me digan a uno es más que suficiente. Es más importante saber el color de la preparación casi que el color que queremos. Eso es lo primero. Entonces, tengo que hacer un central individual, que es cuando el color es importante. Para mí el protocolo ILAB es sin duda, el mejor protocolo que hay. O sea, miren, hacer un central con ILAB es casi, o sea, hacerlo terminado directo y que tenga éxito, ¿sí? Porque el protocolo es muy bueno. ¿Cuál es el protocolo ILAB? Porque si alguien no lo sepa, ostras, busquen información en web. Perdona por interrumpirte, en nuestro canal de YouTube, si van a lista de reproducción, tienen una parte que es todo de ILAB. Sí, es cierto, de Sasha Hein, ¿no? Sí, correcto. Así que lo pueden ver ahí. Sí, vayan ahí, vayan ahí. ¿Tenemos algún curso programado de ILAB para María? Por ahora no, pero seguro que tenemos uno. Vale. Eso. Pues bueno, eso. Seguimos. Marcela Peña, ¿qué opinas de la técnica carving? Wow, buenísima. Para aprender morfología es la mejor técnica. Es la técnica japonesa. O sea, si tú te fijas, los japoneses son palabras textuales de Pep Guardiola, que para mí es mi dios particular. Son los putos amos. O sea, los japoneses son los mejores en morfología. ¿Por qué? Porque su escuela es carving. ¿Qué diferencia hay entre el carving y el diagnóstico? No es lo mismo aprender a hacer un canino, por ejemplo, un molar, gota a gota, construyendo, que rascando. El carving es un taco de yeso y te dan una cuchilla y vas rascando y tienes que conseguir sacar de ahí dentro un molar. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú rascas y la cagas, ya no hay vuelta atrás, ya lo rascaste. Con la cera no, con la cera, o sea, yo quito cera, ostras, me he pasado, añado cera. ¿Qué hace eso? Hace que intelectualmente tu concentración sea mucho más alta con el carving que con el cera diagnóstico, porque sabes que no tienes remedio si te equivocas. Entonces, lo que haces es poner mucha atención. Cuando tú estás mucho más concentrado, ¿sí? Tienes más capacidad, ¿sí? de entender los procesos. Tienes mucha más capacidad, ¿sí? de reproducir algo. Entonces, tu capacidad intelectual aumenta con la concentración. Eso es una obviedad. El carving, ¿sí? tiene ese plus que el ensayo diagnóstico no tiene. Muy recomendable. Orlando Crack, otra vez aquí. ¿Tienes tu morfología en Exocad? Yo no tengo morfologías, porque yo creo, me lo han propuesto 20.000 veces, y 20.000 veces he dicho, no, de veras, hay tantas. O sea, el otro día me hablaban de que tú podrías llegar a tener unas 300 librerías en tu ordenador. ¿De veras necesitamos más? O sea, es que no. No. Pero os digo, estoy haciendo unas morfologías, pero las estoy haciendo para mi laboratorio, no van a ser comerciales. Un tip para las librerías, intentar, y ahora todos mis colegas me van a cuchillar, yo lo sé, y me sabrá mal, pero yo intento no usar justamente lo que me preguntabas, ¿no? Intento no usar librerías de autor. De autor significa de un técnico dental. Intento usar librerías que vengan
de dientes naturales escaneados. ¿Por qué? Porque son mucho más reales. Los técnicos dentales, aunque seamos muy buenos, aunque sean, sean muy buenos, siempre tenemos ese toque barroco, ¿no? de sobrecargar la morfología, de ese plus de agresividad, ¿no? Que la naturaleza no lo tiene. Esa sutileza es lo que más nos cuesta hacer. Entonces, prefiero siempre buscar librerías que provengan de morfologías naturales que no de autor. Pero es el único tip. Y yo no voy a hacer morfologías seguro. Vale. Gabriela SS, ¿qué material utilizas para aguantar las carillas inyectadas al muñón mientras cargas cerámica? Sí, un poquito de pegamento. Sí, pero pegamento de niños, el blanco de estas barritas, pegamento de estos. Miquel Ferrer, ¿recomiendas aumentar triángulos en las malas y abrir triángulos incisales directamente en nuestras bibliotecas digitales? A ver, repíteme la pregunta. ¿Recomiendas aumentar triángulos en las malas y abrir triángulos incisales directamente en nuestras bibliotecas digitales? No. No, el triángulo incisal, o sea, lo que hay que intentar es no cerrar los triángulos. O sea, no trabajar con librerías que no tengan triángulos incisales, ¿sí? Porque para mí es quitar sensualidad a la expresión de los pacientes, ¿eh? Pero eso no significa que no exista el caso que lo requieras, ¿no? Que lo necesites. En morfología no hay una norma, ¿no? Porque si fuera así, con 2 o 3 librerías tendríamos coeficientes y no es así. Es más, es lo que más critico a los técnicos dentales de flujo digital, ¿no? Que muchas veces abusan, ¿no? De 2 o 3 librerías que son las que a ellos más les gustan y al final no intentan buscar en sus librerías ese pequeño esfuerzo de cuál es la que más me conviene, ¿no? Entonces, simplemente buscar trabajar con librerías que tengan más triángulo, menos triángulo, ver un poco la fisonomía del paciente, recordaros, a veces os pueden dar una fotografía de cuando era un poquito más joven para ver cómo eran esos dientes, si le gustaban, ¿eh? Si te dicen, no, mis dientes cuando era joven eran una porquería, pues que no te dé la fotografía, obvio. Ya quedan poquitas. David Gatti, ¿es más larga la curva de aprendizaje respecto a la técnica manual o la digital? No, manual. Mira, Juan Carlos Palma, que para mí es brillantísimo, es un tío que tiene, no sé, son 25 años. Y estoy seguro que sea Juan Carlos, si me oyes, no te cabrees, ¿eh? Pero estoy seguro que si a Juan Carlos le doy una espátula y un taco de cera, me lo llevo por la calle. Pero como le doy el mouse, me da una paliza que te cagas. Entonces, o sea, eso es clarísimo, ¿no? Es mucho más fácil el digital. El flujo digital realmente es mucho más sencillo. Pero, déjame echarle porras al analógico, ¿no? Pero para mí el analógico tiene una percepción global de lo que estás haciendo para mí superior. Pero quizás que tengo una perspectiva analógica, o sea, tengo una visión analógica, ¿no? Porque claro, y cuando estoy viendo un encerado mío hecho en 3D en el ordenador, cuando yo estoy analizándolo realmente no es un 3D, es un 2D, o sea, es un dibujo de un diente, sí, en una pantalla plana. Se dice 3D porque yo puedo moverlo y verlo desde distintos ángulos, ¿no? Pero la percepción tridimensional que tengo cuando yo veo una entrada de diagnóstico real no es la misma. Entonces, sí, a la pregunta es mucho más fácil, pero bajo mi punto de vista no es mejor. Te podría aceptar que es igual, pero no es mejor. Laboratorio cómplice dental. Para manejas... Cómplice sí, dental. sí, para manejas bruxista, sí, ¿maneja circonio o composite? No, esta es una pregunta... Ah, y espera, y termina. ¿Circonio transmite fuerza de oclusión más el muñón que metal cerámica? Vale. Tu pregunta es de que ahora me ponga a hablar una hora, ¿eh? Imagínate lo que me has preguntado, es brutal. Entonces, voy a intentar condensar mucho la información. Primero, intentaremos siempre restaurar dientes a través de técnicas de cementación adhesivas, con lo cual ya el circonio no empieza a cuadrar, ya no me entra. La metal porcelana tampoco me entra. Pero si yo tengo un bruxómano donde no tengo pónticos, ¿sí? Donde me conserva todos los dientes, yo creo que mi primera opción será disilicato de litio.
Si no, composites. Esas dos opciones serán las buenas. No composites directos. Vamos a intentar trabajar con composites que tengan una carga inorgánica muy alta. ¿Para qué? Para que el punto frágil del composite, es la abrasión, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con composites que esa materia inorgánica nos dé la máxima resistencia a la abrasión posible. Pero para mí mi primera opción es el de silicato de litio, porque a nivel abrasivo es muy bueno, pero muy bueno, ¿sí? Y a nivel de fractura quizá no es tan bueno como el composite, porque el composite, al ser más blando, absorbe mejor las cargas oclusales, pero como está adherido, tiene una buena transmisión de las cargas oclusales. Entonces, mi primera opción sería el de silicato de litio, si no composite, porque siempre mi primera opción serán restauraciones que sean cementadas a través de la técnica de cementación adhesiva. Si tengo pónticos, entonces ya tengo que estar pensando en metal porcelana o en circonio. Y hoy por hoy, buena pregunta. Hoy iba a decir, mi primera opción será el circonio, pero no es cierto. O sea, es que no te diría que no. Te diría que dependerá mucho de la dimensión vertical de diente que tenga. Si no tengo mucha dimensión vertical, iré al metal porcelana. Si tengo mucha dimensión vertical, entonces pensaré en el circonio. Vale. José Antonio Gómez Callado, ¿cómo podemos afrontar que desde clínica se desestime un encerado diagnóstico, el cual se ve muy bien, incluso alineado perfectamente con 3D, y el doctor o el paciente quiere un boniato? José Antonio. Oye, tengo muchas respuestas, pero todas son incorrectas. La primera respuesta que te podría decir es que, ¿qué tal si cambiamos de dentista de paciente? Esta sería la primera respuesta, ¿no? Claro, es que es muy difícil trabajar, es lo que decía, si os acordáis al principio de la conversación, bueno, de la charla, estamos hablando del criterio estético. Yo puedo tener un criterio distinto al del paciente, ¿sí? Y con un mock-up intentarlo llevar a mi terreno, a mi territorio, pero yo no puedo tener un criterio distinto al del clínico, no puedo. O sea, si yo tengo un criterio distinto al del clínico, ese clínico no es para mí, o dicho de otra manera, yo no soy para ese clínico. Entonces, los matrimonios han de estar bien avenidos, no mal avenidos. Eso sí, eso sí me ha pasado muchas veces, que me he encontrado con el clínico a mi lado, los dos, luchando para convencer a un paciente de que el concepto dientes alineados sí, no es muy bueno, ¿no? Que cuesta conseguir que el paciente acepte que los centrales han de ser más largos, que han de ser más voluminosos, cuesta. Pero bueno, el tip que os he dado de, oiga, yo se lo hago si quiere, pero eso envejece mucho la expresión, puta, eso es oro. De veras, tú le dices eso a un paciente y acabas de soltar una bomba nuclear en su cerebro que inmediatamente te empieza a decir, vale, vamos a desalinear, que no es lo que yo quiero, ¿no? Ya son las 9:30. Damos un par más, dos vale. más, va. Venga, genial. ¿De las tuyas o de las mías? Va, una tuya y una mía. Vale. A ver, aquí tenemos Adrián Alejandri Alvarado. ¿Podrías repetir las dos técnicas de encerado y los modelos articulados para tener un mejor resultado? Técnicas de encerado sustractiva y aditiva, es decir, yo quito cera o yo añado cera gota a gota. Y perdón, ¿me has dicho la otra es? Y los modelos articulados para tener un mejor resultado. A ver, me imagino que es céntrica o habitual, ¿no? Repito, o sea, de veras, concéntrate en entender qué es una clase 1, cuál es la posición de los caninos en una clase 1 y a partir de aquí analiza qué me da mejor la clase 1, una habitual, una céntrica. Si me lo da habitual, ya descarto la céntrica. ¿Por qué? Porque para mí una habitual está perfecta, simplemente es dimensión vertical, longitud de canino. No hay otra, no hay otra. Bueno, pues una más tuya. A ver, yo iré con dos, iré con dos. He visto una muy pequeñita que sí quiero terminar con esa. Una que me preguntan, y esta es bonita. Me preguntan, ¿cómo hago la guía anterior? O sea, yo me imagino que se refiere
Ustedes me ven, ¿no? Tú me ves, ¿no, María, en pantalla? Bien. Imagínense que estos son los dientes anteriores superiores y estos los inferiores. Yo me imagino que él se está refiriéndose a cómo hace esta guía, ¿no? Esta guía anterior. Es muy importante entender algo. Y aquí me voy a alargar un poquito, pero vale la pena. De verdad es que es un tip muy importante. Pensar un bruxómano. Un bruxómano que tenemos en su oclusión habitual, sí, en su relación habitual, lo montamos en articulado y es una clase 1 perfecta. Me permite colocar el canino tal. Coño, cojonudo. ¿Qué hago? Pues nada, alargo esos dientes, ¿no? La gente de un bruxómano que se ha comido la mitad del diente. ¿Qué va a pasar cuando yo le ponga esas restauraciones en la boca del paciente? O lo que va a pasar es que ese tío se va a pegar unas hostias con los contornos dentisales brutales. Fijaros un tip, una reflexión. Cuando tenemos fracturas de contornos dentisales del grupo anterior, la mayoría de pacientes que nos dicen, no sé, estaba comiendo un sándwich, estaba comiendo pan Bimbo, ¿no? Algo muy blando, sí, y se me rompieron. Y tú piensas, qué cabrón, seguro, todos con pan Bimbo. Y es que es cierto, a todos se les rompe igual, pero no es comiendo pan Bimbo, es comiendo con los dedos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre comer con los dedos o comer con cuchillo y tenedor? Joder, si yo como con los dedos, ¿qué sucede? Yo tengo que cortar. Y cuando yo corto ¿con qué? Corto con mis contornos incisales. Hago la tijera. Claro, en mi memoria yo tengo unos contornos incisales. En mi memoria yo tengo la posición de un contorno incisal. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la posición de mi contorno incisal es en la mitad de mi diente, en la mitad del diente que yo le he puesto en la boca del paciente. Entonces, el tío que hace, abre la boca, mete el sándwich y cierra toda hostia para cortar, sabiendo exactamente en qué momento tiene que meter el freno. Pero ¿qué pasa? Que 2, 3, 4 milímetros antes tropieza con mis restauraciones nuevas. Más o menos, memorizar unos nuevos contornos dentisales son unos 4 meses. ¿Qué significa esto? Muy importante, avisar a los pacientes, decirles, protegerlos con guardas, ¿sí? Y sobre todo, provisionales, temporales. Provisionalizar tiempo largo. ¿Para qué? Para que todos los fracasos que podamos tener sean reparados de una forma simple, que no sean con las restauraciones definitivas, ¿sí? Eso es lo más importante. A partir de aquí, intentar a un bruxómano no cerrar la guía anterior, sino al revés, abrir la guía anterior. Cuanto más abiertan, mucho mejor. Porque si yo cierro la guía anterior, lo que voy a favorecer es que, ¿veis el cóndilo? Tendrá que hacer un recorrido muy vertical. En cambio, si yo la abro, el recorrido sí es muy horizontal. Los bruxómanos sí agradecen mucho los recorridos horizontales, porque son como vacas. O sea, se han pasado toda la vida comiendo sus dientes en base a movimientos muy horizontales, no movimientos verticales. Entonces, caras oclusales muy planas como las vacas, guías anteriores muy abiertas como las vacas. ¿Para qué? Para que tengan recorridos suaves, pero cuidado, guía anterior. Y ya para terminar, he visto varias veces que me han preguntado lo mismo, ¿qué consejos me darías si soy un principiante? Eso, sí. Formación, chicos, formación. Pero no si eres principiante. Yo cada año me formo, yo cada año tomo cursos. O sea, yo ahora estoy en el digital ahí metiéndome como loco y me he formado. He tomado cursos y he sido el tío más feliz del mundo formándome. Y es que cada año tomo formaciones. Claro, soy un tío muy afortunado. Yo tengo un centro de formación donde vienen los mejores profesores del mundo. O sea, aquí viene lo mejor de lo mejor. Entonces, claro, a mí no me cuesta nada, es tanto como abrir la puerta, sentarme en una silla y que me den la charla. Luego me invitan a muchos congresos y veo los mejores conferenciantes y no los veo una vez, los veo varias veces cada año. Con lo cual, soy un tío muy afortunado en ese sentido. Entonces, yo lo único que os puedo decir a vosotros es animaros a formaros, o sea, no dejéis de formar. Y sobre todo, o sea, no penséis que la formación es un gasto, porque la formación es una inversión. Ahora, eso sí, tenerlo muy claro. O sea, tú tomas el curso de encerado, ¿sí? Tendrás un montón de conceptos. Luego los tienes que aplicar. Pero no es que el lunes llegues y ya está, yo me siento y ya lo hago. No, no. A partir de aquí, acordaros, es perseverar. Es
joder, ser terco, es insistir, yo quiero conseguir. A ver, ¿qué me dijo Agus de esto? Ah, el triángulo, ¿cómo me dijo que se manipulaba? Así. ¿Cómo lo tocaba? Así. Hostia, no, me quedó mal. Me puedes mandar una foto y yo te ayudaré, te diré, hostia, pues sí, esto no, esto tal. Pero eso es el gran secreto, o sea, a la gente joven y a los no jóvenes, o sea, no dejaros de formar, o sea, siempre hay un paso más que al final es lo que te mantiene vivo, ¿no? Porque, joder, si yo supiera hacer dientes, yo estaría muerto. Mira, me gusta mucho hacer paellas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la paella es un plato difícil. Es un plato que técnicamente no es fácil, es un plato que técnicamente es complicado y me gusta. ¿Por qué? Porque no lo controlas nunca. O sea, no tienes el control absoluto de la técnica. En los dientes tienen eso, por eso estamos atrapados todos en esta mierda, porque nos encanta, y nos encanta ¿por qué? Porque es difícil. Es muy difícil. Lo hagas digital o lo hagas analógico. Hacerlo bien es muy difícil. Entonces, chicos, formación y perseverancia. Y no hay otra. Y no hay otra. ¿Te ha gustado el webinar? Esperamos que sí, lo hemos hecho con muchísimo cariño y con ganas de que te ayude a dar más pasos. Y si te ha interesado el curso que te hemos estado informando, quiero que sepas que tienes más información aquí abajo. Así que echa un vistazo y a ver si nos vemos en julio. Un abrazo muy grande y hasta pronto.